Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer estar con ustedes. Feliz inicio de semana. Le desea a todo el equipo técnico y periodístico de Es Noticia. Durante este momento, durante esta hora, tenemos 3 temas que son noticia. Primero en titulares. Es noticia Venezuela. Gobierno denunció este lunes un nuevo ataque al sistema eléctrico nacional. Varios estados del país estuvieron parte del día sin el servicio básico. Esta agresión de esta jornada del lunes se suma a otra grave denuncia contra la seguridad nacional. Les contamos de qué se trata y analizamos, profundizamos en esto. Segundo tema que es en noticia Colombia, la amenaza y la criminalización contra la minga social produce un efecto no esperado por el gobierno de Duque. Hace 15 días eran 15.000, ahora suma más de 300.000 en 3 departamentos de esta nación del suroccidente colombiano. ¿A qué se debe ese enojo social? ¿Por qué no hay un acuerdo, por lo menos mínimo, para comenzar un proceso de diálogo con el gobierno? Vamos a verlo. Tercer tema que es noticia, Estados Unidos. La Casa Blanca reconoce los Altos del Golán como territorio de Israel. La estratégica zona ubicada en Siria genera reacciones en cadena. Todo el tiempo han salido así, lo vamos a ver. Desde Damasco la acción es calificada como un ataque flagrante a su soberanía e integridad territorial. También se ha pronunciado, como les decíamos, Rusia, Turquía, Líbano, Palestina, Naciones Unidas, Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos ese panorama. Aquí en Noticia Casi comienza. Bienvenido, bienvenidas. En noticia Venezuela, un nuevo sabotaje al servicio eléctrico se presentó este lunes en el país. Pero a diferencia de lo ocurrido el pasado 7 de marzo, este pudo ser restablecido de manera rápida y progresiva. Un hecho que se concatena con nuevas acciones de la ultraderecha para generar zozobra en el país. Entre ellos, el reclutamiento de sicarios de países centroamericanos y colombianos para generar hechos de violencia. Detalles a continuación. El vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, denunció este lunes un nuevo ataque al sistema eléctrico de Venezuela, que dejó a varios estados del país sin el servicio. El objetivo era reeditar los sucesos del pasado 7 de marzo para agredir a la población y generar zozobra. Hemos recibido el día de hoy un nuevo ataque a el centro de transmisión, de carga y transmisión de nuestro sistema eléctrico nacional. Específicamente fue atacado para sacar de funcionamiento las máquinas de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, localizada en el Guri, en Guayana, en el estado Bolívar. Rodríguez indicó que las acciones emprendidas por el Ejecutivo Nacional tras la agresión del pasado 7 de marzo facilitaron el restablecimiento del servicio de manera rápida. Han funcionado cabalmente desde los mecanismos de aseguramiento, los mecanismos de mantenimiento, los mecanismos de comunicación entre las distintas estaciones. Ha permitido que en tiempo récord ya se haya dado un proceso de recuperación casi total del sistema eléctrico a nivel nacional. Este nuevo sabotaje al sistema eléctrico se concatena con toda una serie de pruebas presentadas la víspera, también por Rodríguez. El pasado sábado 23, las autoridades develaron una serie de documentos y conversaciones telefónicas que involucran a dirigentes de la derecha venezolana, como el diputado Juan Guaidó, Leopoldo López y Freddy Guevara, en la preparación de operaciones para atentar contra la soberanía de Venezuela. Se trata de acciones armadas y el desvío de dineros del Estado. La denuncia agrega que bajo instrucciones de Washington, la ultraderecha recluta sicarios de países centroamericanos para atacar a los servicios públicos y planificar asesinatos selectivos a dirigentes políticos y militares. Un plan con fórmulas conocidas en naciones como Nicaragua, el encargado de ponerla en práctica el mismo, Elliot Abrams. En días pasados recibimos información de inteligencia que señalaba que se estaba realizando actividades extrañas en países como El Salvador, Guatemala y Honduras, con epicentro en El Salvador, donde se estaban contratando
sicarios, donde se estaban contratando elementos relacionados con el crimen, relacionados con el narcotráfico, relacionados con las maras, que son una organización criminal salvadoreña, y relacionados con la contra nicaragüense. Mientras persiste el asedio de la Casa Blanca sobre Venezuela, con la aplicación de su plan Tenaza, los lazos entre Moscú y Caracas se han fortalecido. Una prueba de ello fue el arribo el pasado sábado de 2 aviones de la Fuerza Aérea Rusa, un Antonov AN-124 y una aeronave de pasajeros Ilyushin IL-62. Las aeronaves llegaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, situado en el estado Vargas, al norte del país. Y esta noche hay más información, hay declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva del país. De eso le preguntamos de inmediato a nuestro corresponsal desde nuestra sala de redacción, Luis Tavera. Hola Luis, muy buenas noches. ¿Qué dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez? Hola Tatiana, un saludo para ti, para la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Ya escuchábamos por parte del vicepresidente para la comunicación, Jorge Rodríguez, cómo fue este nuevo sabotaje perpetrado en contra del sistema eléctrico nacional en horas de la tarde. Pero hace minutos la vicepresidenta Delcy Rodríguez ofrecía un balance de cómo transcurrieron estos trabajos para recuperar el 100% del sistema eléctrico nacional. Además, en el día se pudo conocer además estas pruebas que vinculaban directamente a actores de la oposición venezolana como componentes claves para un plan que busca la desestabilización acá en Venezuela y poder quebrantar la tranquilidad que tanto los venezolanos han defendido desde hace ya 20 años. Pero no nada más esta denuncia ha prevalecido y fue noticia el día de hoy, Tatiana. Se mantiene este contexto de denuncia constante a través de la diplomacia venezolana, a través del gobierno de Venezuela en general, de estos planes de injerencia por parte de la administración de Donald Trump. Y me gustaría compartir cómo denunciaba el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, a través de su cuenta en la red social Twitter, donde calificaba estas declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo como un acto de cinismo, y además decía que si Venezuela sufre alguna tensión es producto de estas sanciones, de este bloqueo financiero que se perpetra contra Venezuela por parte de Donald Trump. Este bloqueo financiero que además busca ahorcar lo que es el músculo económico. Decía en este tuit que estamos viendo que el secretario de Estado Mike Pompeo ha infundado una tensión en contra de Venezuela, es producto de este mismo bloqueo financiero. Además, en otro tuit decía que es un cinismo por parte de la administración de Donald Trump, además que es un país como Estados Unidos con más de 800 bases militares en el mundo y buena parte de ellas en América Latina, y un presupuesto militar creciente a más de 700 millardos de dólares que pretenden interferir en los programas de cooperación. Es por eso que desde Venezuela se mantiene esta denuncia, Tatiana, este contexto, estas calificaciones por parte del gobierno de Venezuela, quien insiste en seguir defendiendo la constitucionalidad y esta autodeterminación que han logrado los venezolanos. Día de noticias en Venezuela, día de denuncias donde se conocen más involucrados en un plan de desestabilización en contra de Venezuela. Nosotros, por supuesto, hemos estado al tanto de todo lo que ha conllevado esta denuncia por parte del gobierno nacional. Seguiremos atentos en las próximas horas cómo transcurre el día, cómo termina este día acá en Venezuela, y por supuesto desde las pantallas de Telesur seguirles llevando información. Gracias Luis por entregarnos todos esos detalles. Finaliza entonces la jornada en tranquilidad pese a este nuevo saboteo que intentaba reeditar lo sucedido el pasado 7 de marzo. Gracias Luis, buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Marco Teruggi. Él es sociólogo, analista, poeta, cronista y militante. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Un placer. Bienvenido siempre a Telesur. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Gracias a ti. Hoy lo que veíamos era de nuevo el intento de generar zozobra cuando se pierde un servicio fundamental para cualquier nación en cualquier parte del mundo, como es el servicio eléctrico, de lo que además derivan otra cantidad de servicios. ¿Ante qué hecho estamos y qué es lo que la gente debe entender? Creo que lo primero es situar en qué momento estamos del ataque contra Venezuela para entender qué tipo de acciones están ocurriendo. Lo primero es que ya hace más de 2 meses que Guaidó se autoproclamó presidente, un hecho que fue creado desde el extranjero, reconocido y trabajado con mucha fuerza en las redes sociales. Luego de eso hubo 2 acontecimientos centrales.
el 23 de febrero, que iba a ser el ingreso por Colombia de la ayuda humanitaria por la fuerza, y luego el gran apagón, que fue producto de un saboteo hace pocos días atrás. Esos acontecimientos no dieron los resultados previstos. Es decir, si pensaban que en el transcurso de ese tiempo se iba a quebrar la Fuerza Armada, no se quebró. Si pensaban que la gente iba a volcarse masivamente a respaldar a Guaidó, no pasó. Y si pensaban que el apagón iba a generar una conmoción que se iba a derivar en un estallido, tampoco pasó. Por lo tanto, están en un momento complejo porque sus planes, evidentemente, no dieron los resultados que pensaban. Entonces estamos en una situación... ¿Y eso es aún mucho más peligroso o es un parte de tranquilidad? ¿Cómo leerlo? Bueno, si uno sigue el discurso de los Estados Unidos, que son quienes están al mando, siguen con una narrativa de ofensiva final. No están abriendo la posibilidad de diálogo. Por lo tanto, no se ve por el momento que estén dispuestos a sentarse a negociar, a reconocer que no pudieron. A esto podríamos sumar elementos como los desertores de la Fuerza Armada que han quedado, digamos, varados en Colombia, sin respuesta real acerca del plan previsto, y la rueda de prensa que dio Jorge Rodríguez el día sábado, donde dijo que habían desarmado una parte de un plan, de una trama criminal, donde están intentando introducir a territorio venezolano mercenarios de Centroamérica y de Colombia. En ese contexto, donde él dice además una parte se ha logrado detener, otra no y la estamos buscando, se da este nuevo apagón. A este nuevo apagón hay que sumarle los ataques económicos que están viniendo con mucha fuerza, a los bancos, a Minerven, que es la empresa de oro del Estado, y yo creo que están intentando trabajar para apretar, o como dijo el mismo Bolton, estrangular a Venezuela y desarrollar esta serie de acciones cobardes y criminales sobre todo, ¿no? Porque pensemos el impacto que genera un apagón de este tipo. Así que se ha logrado estabilizar, pero evidentemente estamos frente a ataques que van a recrudecer porque hasta que no, digamos, hagan el diagnóstico de que no pueden con el gobierno Maduro, van a ir viendo cómo aumentar el escenario. Y me has presentado 3 frentes de ataque, todos al mismo tiempo, todos con distintos actores. Sí, y superpuestos. Yo creo que hay incluso un efecto como para aturdir. Y hay un problema central que tienen ellos. Bueno, ellos tienen varios problemas. El primer problema es que Guaidó está en un momento de muy poca fuerza, digamos, ¿no? Más allá de cómo se lo construye internacionalmente, más allá de los artículos que pueda sacar, no sé, el periódico El País hablando de Guaidó y su respaldo popular, la realidad es que no está diciendo nada nuevo, está diciendo cada vez menos, y efectivamente el efecto Guaidó, si así podríamos llamarlo, está perdiendo impacto. Ahora que dices eso, de hecho, hoy hay titulares de prensa extranjera, sobre todo en Europa, preguntándose qué es lo que ha pasado con Guaidó desde que se autoproclamó presidente y resulta que su balance es muy escaso. ¿No es entonces una coincidencia el titular? No, para nada, y yo creo que hay un diagnóstico que se va compartiendo a puerta cerrada en aquellos que apoyan a Guaidó de que efectivamente el plan que había pensado no resulta. Es decir, él vendió públicamente una correlación de fuerza que no era real. Él vendió que la Fuerza Armada se iba a quebrar, que el 90% de la población lo apoyaba y que era cuestión de días o de semanas. Cuando eso no pasa y se ve que Guaidó está con poca anuncio para dar, hay que ver primero cómo se rebalancea el apoyo a Guaidó de aquellos países que lo están apoyando y después aquellos que están conduciendo la ofensiva, ver qué hacen. Y ahí es donde aparece la hipótesis de ataques mercenarios, ataques terroristas, ataques al sistema eléctrico y ataques económicos con mucha fuerza, ¿no? Pero lo que no hay en el fondo es, hasta el momento, que logren encontrar por dónde generar efectivamente un cuadro que logre 2 objetivos. O el de mínima, que es acorralar al gobierno al punto tal que se vea obligado a negociar cediendo, o de máxima, sacar a Nicolás Maduro. Ninguno de esos 2 objetivos se lo ve cerca. Por lo tanto, uno se pregunta, si van a seguir avanzando, si los Estados Unidos están en manos de los neoconservadores, es decir, sectores que han venido protagonizando las guerras de los años 80, 90, Irak, Medio Oriente y ahora Venezuela, bueno, ¿qué están imaginando como forma de escalar el conflicto, sabiendo que, digamos, los límites es lo que logren hacer? No hay un límite ético, moral, humano, de víctimas, ¿no? Esos son los que están al frente de las operaciones y creo yo que están, como diríamos, cortos de ideas. Eso no quiere decir que sean menos peligrosos. Y además tiene un problema de tiempo. Es decir, no hay una infinitud del cuadro venezolano así planteado. O sea, Guaidó, ¿cuánto tiempo puede durar en esta situación? ¿Cuánto tiempo puede seguir generando algún tipo de expectativa sin que pase lo que ya está pasando? Que es, bueno, Guaidó al final se parece más a otro dirigente de la derecha de lo que se pensaba en su propia base social. Y ahí viene la desilusión, la crisis de expectativa. ¿Y qué pasa mientras tanto con el chavismo? Este fin de semana fue convocada de nuevo a una movilización con un claro objetivo, una movilización antiimperialista, una movilización para decirle particularmente a Estados Unidos, el pueblo venezolano toma sus propias decisiones.
El chavismo, desde que comenzó el conflicto, demostró una capacidad de movilización realmente muy grande, demostró que no perdió la calle. ¿Una movilización increciendo o que se ha mantenido? Yo creo que se ha mantenido, pero se ha mantenido con un ritmo de solamente en Caracas 1 o 2 movilizaciones por semana y luego en el interior del país. Lo que demuestra primero que la tesis de que el chavismo perdió la calle, que Maduro no tiene más base de apoyo, es mentira. Lo que demuestra a su vez que hay, digamos, una lectura clara de un sector, digamos, politizado muy fuertemente en la sociedad de que hay que salir a pelear porque estamos ante una ofensiva muy violenta. Y después una serie de expectativas, ¿no? Se espera que Maduro dé anuncios en el cambio de gabinete, se esperan medidas económicas, es decir, lo que se espera en situaciones del chavismo de su dirección. Ahora, en términos generales, si uno mirara el cuadro, diríamos, sin pasiones políticas y de manera algo objetiva, por así decirlo, uno ve una derecha que está intentando mantener un caudal de movilización, que en Caracas lo perdió y de forma muy evidente, y un chavismo que está estable, digamos, en su capacidad. Y a nivel interno, Marco, te recorres también el país a nivel interno, no me refiero a Caracas, el resto de estados. Hoy, por ejemplo, había una convocatoria a movilización por parte del chavismo, las imágenes siempre se ven colmadas de gente, y esto versus a la oposición al interior del país, ¿qué lectura se da? Bueno, efectivamente, generalmente centramos el análisis en Caracas. Si uno mirara el chavismo, incluso tiene una base de apoyo gigantesca en muchas zonas del interior del país. En toda la zona llanera, por ejemplo, tiene mucha fuerza. Y yo creo que está demostrando primero que esa capacidad de movilización está, que la estructura política está, o sea, los instrumentos políticos, digamos, hoy el único partido en Venezuela que tiene presencia nacional y en las barriadas populares es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Después hay movimientos sociales, comunas, consejos comunales, comité local de abastecimiento y producción. Esa trama, esa red organizativa política no la tiene la derecha. La derecha no tiene presencia en los territorios populares. Es más, puede convocar para que se apoye a Guaidó, pero en la cotidianidad, en la estructura, no tiene bases, no tiene bastiones en ningún territorio popular, salvo algunos lugares específicos. Por lo tanto, está ese músculo del chavismo. Y yo creo que eso es siempre bueno señalarlo hacia afuera, sobre todo, ¿no? Porque si no se podría creer que efectivamente estamos ante una situación no, si fuera donde... hacia afuera por los titulares, el chavismo prácticamente no existiría y sería totalmente invisibilizado. No, y Guaidó tendría una base social gigantesca. Exactamente. Y para quien vea una noticia, siempre fíjense qué tipo de fotos, qué tipo de ángulos, qué tipo de planos se hacen las movilizaciones. Si es un plano muy cerrado es que hay poca gente. Y en eso la derecha es muy astuta, sabe construirlo, pero, digamos, eso vale para hacer creer una realidad, pero no vale para impactar sobre la realidad concreta. Ahora bien, yo creo que Guaidó, y en general la oposición, sabe que la posibilidad de avanzar en su objetivo no depende de su propia fuerza. O sea, la fuerza para lograr sacar a Nicolás Maduro no viene de la capacidad de movilización de la derecha. ¿De qué depende? De los afuera. Estados Unidos. Básicamente de los Estados Unidos. Y de sus diferentes líneas de acción. Económica, diplomática y de ataque que van a ser de tipo por debajo de la mesa, como esto que denunciaba Jorge Rodríguez. A propósito de ello, si te pregunto, la fórmula que se estaría aplicando de los contras en Nicaragua, tal vez, teniendo en cuenta que es el mismo Elliot Abrams el que aplicó esa fórmula en Nicaragua y es ahora el asesor de la Casa Blanca para los Estados Unidos. Vamos a hacer un ejercicio comparativo. Bien. En Nicaragua hicieron las contras, que las financiaron también con el cuento de la ayuda humanitaria, estaba al mando de Elliot Abrams, y era una fuerza de tipo de estrategia guerrillera, de morder y retirarse y asediar, hostigar y obligar a la revolución que estaba ganando a tener un frente permanente de guerra, lo que generaba muchas víctimas internas. Luego eso se saldó en elecciones, es decir, condujeron un cuadro de asedio, guerra y muerte, hasta que, llegado la hora de votar, hubo que elegir si era el sandinismo, seguía la guerra, si era cualquier otro candidato, no había guerra. Eso es el chantaje, ¿no? O sea, en elecciones se valía el chantaje y la muerte que se propuso a través de la guerra. En Medio Oriente lo que hubo fue más una fuerza que se propuso controlar el territorio, ¿no? En el caso de Libia, por ejemplo, de Siria, disputarle al Estado el territorio concreto y hacer una suerte de zona liberada, entre comillas, digamos, bajo control de fuerzas mercenarias, y luego avanzar hacia las capitales. Hay que ver qué es lo que están pensando acá. Por lo que dijo Jorge Rodríguez, del tipo de formato que están entrando... Porque fíjate, es algo probablemente con alguna de las fórmulas, pero no directamente aplicado en Venezuela. La pregunta es ¿por qué? Si es porque no les ha funcionado y tratan de reinventarse. Porque un escenario fue el de Libia, y aunque trataron de aplicar lo mismo en Siria, tampoco les funcionó. Ahí está el presidente Bashar al-Assad como jefe de Estado. Bueno, porque la realidad venezolana tiene otras características. Y yo creo que ellos van probando, creo que ellos tienen mucha lectura a través de la distancia, las redes sociales, encuestas, etcétera, pero en el terreno
en lo que va a la idiosincrasia, la forma organizativa y la politización del chavismo, evidentemente tienen una mala lectura. Y esa mala lectura genera un error de cálculo. Y eso uno lo sabe estando dentro de Venezuela y evidentemente leen mal. Ahora, si uno piensa qué es lo que están pensando hacer, lo más que uno podría imaginar es que estén pensando un esquema tipo Nicaragua, lo que es muy peligroso, por eso hay que desactivarlo. Y cuando uno escucha al ministro planteando que se logró arrestar a grupos que venían a operar en diferentes células para hacer ataques terroristas, uno dice, bueno, evidentemente la hipótesis no era equivocada. Y la otra gran cuestión es quién financia eso. Y ahí nuevamente tenemos razón en la hipótesis. Ellos roban el dinero del Estado venezolano, y con ese dinero que roban financian no solamente las cuentas de los dirigentes corruptos de la derecha, sino las formas mercenarias que están introduciendo. O sea, es un crimen en todos los niveles. Las formas mercenarias del paramilitarismo colombiano que tanto dolor y sangre ha dejado durante más de 30 años en el país y con uno de los máximos cabecillas de los rastrojos. Los rastrojos son los mismos grupos, las mismas estructuras paramilitares, ahora con otro nombre. Y eso fue detectado, arrestado hace pocos días, y hace pocas semanas salía, por ejemplo, la información que en la alta cúpula de la Fuerza Armada colombiana hay gente involucrada en numerosos casos de falsos positivos. Es decir, en Colombia es una política de Estado que ha financiado el paramilitarismo y que tiene en este momento como política el asesinato sistemático de dirigentes sociales y derechos humanos. Por lo tanto, toda esa conjunción de elementos, de formas de operar de un Abrams, de un Bolton, de un Uribe, de un Duque, de los formatos paramilitares colombianos, están intentando trasladarlos acá en un hostigamiento al gobierno, a la población y al chavismo. Eso es lo que podría estar viniendo, lo que ya se ven algunas expresiones de eso. Por eso se insiste tanto en el diálogo, en mantener la paz, en una salida negociada, digamos, porque si no, es ir a ese escenario, y es el escenario que acá nadie quiere, y la población menos que menos, y ha demostrado en casos muy complicados como en los apagones, que no tiene vocación de ir a buscar un conflicto. Es todo un asunto de seguridad nacional. Hay un tuit que lo vamos a presentar y quiero preguntarte tu lectura, porque sin duda hay varios de ellas. Y es de un referente de la oposición, prófugo de la justicia de esta nación suramericana. Le pido a la producción que lo ubiquemos, en tanto lo que ese tuit plantea, tan pronto lo tengamos, es si lo que hay es división, es del exalcalde de Caracas, el señor Ledesma. Si lo que hay es división, lo que están es realmente desesperados o lo que están enviándose es un mensaje interno. Todo esto para preguntarte cómo está entonces la oposición en este momento. Vamos a ponerlo en pantalla. Ahí está. Dice Antonio Ledesma, hasta que no le apaguemos la luz a Maduro, Venezuela no verá ni comida, ni medicinas, ni gas, ni seguridad, ni paz, ni luz, ni nada. No nos engañemos, la gran ayuda humanitaria es la intervención humanitaria. El R2P, artículo 187-11 de la Constitución Nacional, lo demás es retórica. ¿Qué dices, Marco? Hay un sector que está trabajando desde hace mucho tiempo para que la única salida posible sea a través de la intervención militar. Ledesma, María Corina Machado, sectores de la derecha que están en Estados Unidos, periodistas que están operando allá, ellos están trabajando para esa salida. Algunos con directamente la intervención y otros planteando que hay que hacer un ejército mercenario. Y esto no lo estamos inventando o especulando, lo dicen abiertamente. Ahora, yo creo que no tienen condiciones. Esta es la máxima sinceridad, tal vez podríamos calificarlo así, es la máxima sinceridad de este sector de la oposición. Sí, hay uno que plantea lo mismo pero de forma más diplomática. Dice que no sería una intervención sino una cooperación, porque Estados Unidos cooperaría con el gobierno de Guaidó. Esa sería la forma, digamos, tramposa de plantarla. Ahora, lo que no se ve es que haya consenso, ni en toda la derecha oposición para hacerlo, ni todavía en lo que serían los aliados de los Estados Unidos, digamos. Esto fue lo que se vio después del 23 de febrero, cuando la derecha apostaba a una escalada retórica pro-intervención y muchos actores aliados cercanos al gobierno de Estados Unidos empezaron a decir que bueno, que no, que la salida militar no. Y acá volvemos al tema de qué es lo que había prometido Guaidó. Porque yo creo que muchos pensaron que iba a ser mucho más rápido y sencillo. Pero cuando llegamos al punto en el cual se ve que la forma de lograr hacer que se vaya Maduro es a través de una acción militar, algunos aliados dicen, bueno, no. No hay condiciones, ni en nuestros países, ni diplomáticas, para avalar una intervención militar. ¿Y qué decir entonces allí con respecto a la ayuda humanitaria? Quienes siguen insistiendo, por ejemplo, dos políticos venezolanos que están del lado de la frontera de Colombia, en Cúcuta, diciendo que ya va a entrar de nuevo la ayuda humanitaria y que ahora sí lo van a lograr, esto les acaba el plan. Yo creo que hay una dimensión de lo que es la necesidad de crear expectativas. O sea, la necesidad de mantener un fuego prendido.
digamos, uno estando en Venezuela se da cuenta que la derecha hace mucho que no está diciendo nada. Entonces, los Estados Unidos plantean, están todas las opciones sobre la mesa, como una forma de alimentar, digamos, el temor fantasma de la acción militar. La derecha promete resultados inminentes. La realidad es que esas variables no están avanzando. Es decir, no en esos términos. Entonces, si yo fuera opositor y viera a Guaidó después de 2 meses diciendo siempre lo mismo, me preguntaría, bueno, entonces la única salida es la intervención. Pero ahí la realidad es más compleja. Se vio un acto en Barcelona donde fue un diputado catalán del Partido Socialista de Cataluña a decir que estaban de acuerdo con Guaidó, pero no con la intervención. Y toda la gente que estaba ahí lo chifló. Ahora, lo que él expresa es el consenso que hay hoy en términos públicos en los sectores diplomáticos, digamos. Es muy difícil plantear y lograr un acuerdo respecto a eso. Y además, Rusia se ha planteado con mucha fuerza para defender a Venezuela. China, en la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo, no aceptó a Hausmann como delegado de Guaidó. Se cayó la reunión, o sea que 2 actores centrales, China y Rusia, económico y militar, están planteando que van a defender a Venezuela. Por lo tanto, el plan de avanzar por la calle del medio como si fueran los años 90, ya no está. Claro, me queda algo por preguntarte porque resulta fundamental de los hechos tan rápidos que se han suscitado, sobre todo entre fin de semana en las últimas horas y hoy, y es la presencia de los militares rusos. Estados Unidos, a través del secretario Pompeo, de hecho también teníamos los tweets que los relataba nuestro corresponsal Luis Tavera, reaccionaba ante eso. Pero ¿cuál es el temor de Estados Unidos? Y en América Latina hay una cantidad de bases militares y aquí han llegado 2 aviones rusos. Bueno, hay una disputa geopolítica que hoy está expresada centralmente en Venezuela. Esa disputa, esa pulseada entre potencias, está expresada en que, a diferencia de otras épocas, hoy Rusia está jugando con fuerza, en términos de lo diplomático y en términos de lo militar, dando pasos. En lo económico, China con mucha fuerza y defendiendo sus intereses acá invertidos en Venezuela. Por lo tanto, digamos que es una cuestión de que este es el territorio exclusivo de Estados Unidos que de repente no cede en lo nacional y además sus disputas geopolíticas se trasladan al territorio venezolano. Por lo tanto, se le empieza a agravar el cuadro. Y acá hay una pulseada internacional que se está jugando. O sea, si Estados Unidos logra su cometido, logra restablecer su imagen de, bueno, nosotros somos el imperio que logra establecer las correlaciones como quiere. Si no lo logra, está no solamente retrocediendo en Medio Oriente, donde está dando ahora un espaldarazo a Israel, que se lo fue a pedir directamente con la visita de Netanyahu a Estados Unidos, sino que además está demostrando que en su propio continente, espacio exclusivo, no lo está logrando. Esa es la dificultad del momento. El problema es haberse planteado un objetivo sin la correlación de fuerzas. Ahora, ¿están dispuestos a retroceder y tener una derrota en Venezuela? ¿Están dispuestos Trump y los neoconservadores a decir, bueno, no pudimos, nos retiramos, Guaidó, veamos qué hacemos con él, pero ya no podemos? Digamos, hay un precio de la derrota. Sobre todo cuando volvés de Siria sin una victoria. Claro. Cuando volvés de Corea del Norte sin una victoria. Y ahí estamos entrando en terreno electoral estadounidense. Y dentro de 1 año y medio de elecciones. Y hay muchos hombres que se están jugando su carrera, que vienen de regreso. O sea, hagamos un listado de los 80, 90, principios del siglo XX, veamos en cuántas guerras estuvieron Abrams, Bolton, y la verdad que es escalofriante. O sea, son hombres con prontuarios. Hoy están con el cuadro venezolano. Si no lo logran, yo creo que sus nombres en esos puestos corren peligro. Eso es parte de la complejidad. Hasta ahora no hay respuesta, porque también la situación interna política de Estados Unidos es muy interesante, pero también muy complicada en este momento. Muchísimas gracias, Marco. Gracias por ayudarnos a entender la complejidad del momento que es Venezuela, pero es un asunto geopolítico, es un asunto mundial. Muchas gracias. A vos. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, la amenaza y la criminalización contra la minga social produce un efecto no esperado por el gobierno de Iván Duque. Miren ustedes, hace 15 días eran 15.000 los mingueros, como se conocen a sí mismos. Ahora suma más de 300.000 en 3 departamentos del suroccidente de Colombia. ¿A qué se debe este enojo social? ¿Por qué no hay un acuerdo, por lo menos mínimo, con el gobierno a través de la ministra de Interior? Vamos a revisarlo al volver en Es Noticia.
En Noticia Colombia se cumplen 15 días de la protesta conocida en esta nación, aquí a través de Telesur, como Minga Social, en el suroccidente de Colombia, sin respuesta concreta a sus exigencias históricas por parte del gobierno del presidente Iván Duque. Por el contrario, la Comisión Estatal impone condiciones a un diálogo. La ministra de Interior se levanta de la mesa para atender otros asuntos. Todos esos detalles a continuación. La comisión de alto nivel entablada este lunes entre autoridades y líderes de la Minga Social en el departamento del Cauca no llegó a ningún acuerdo. Solo se elaboró un protocolo de seguimiento a la protesta social y otro para normalizar el tránsito por la vía panamericana que conecta el centro con el suroccidente colombiano. Las exigencias históricas de las comunidades indígenas, campesinos y afrodescendientes, tales como fin a la discriminación, reivindicación de derechos y resguardo de sus territorios, aún no reciben respuestas y mucho menos soluciones. Desde el inicio del diálogo el pasado 21 de marzo, la comisión gubernamental encabezada por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ha insistido en condicionarlo. Hemos hecho énfasis en la petición que tenemos de todos los sectores gremiales, comerciantes, la comunidad de toda la región del suroccidente colombiano por el levantamiento de los bloqueos, que es el punto central del gobierno. Ellos insisten que venga el presidente de la República, pero definitivamente el presidente no viene si persisten las vías de hecho. Aunque la ministra asegura que hay un avance en los diálogos, admitió la víspera que la comisión no tiene las facultades y competencias para solventar la situación. Por su parte, la líder del Consejo Regional Indígena del Cauca, Aida Quilcue, insistió en la presencia del presidente Iván Duque, en tanto los representantes de la mesa no tienen poder de decisión y no son capaces de concretar sus solicitudes. En un comunicado, la Organización Nacional Indígena de Colombia llamó a la reflexión a sus compatriotas. Hoy, muchos colombianos se quejan por las difíciles condiciones de un par de semanas causadas por el bloqueo de la Panamericana. Piensen en las condiciones a las que nos hemos visto sometidos durante años, debiendo elegir entre el desayuno o el almuerzo, mientras nos disparan por una guerra que no es nuestra, mientras enterramos a nuestros muertos sin entender las razones de su despedida. Mientras tanto, continúan las movilizaciones y la tensión en el departamento del Cauca. Este fin de semana se sumaron a la Minga Social comunidades de la ruta Cali-Buenaventura en el Valle del Cauca, también de los departamentos Chocó, Putumayo, Antioquia y Norte de Santander. Ahí están los hechos. Vamos con más información. ¿Qué pasa esta noche desde Dagua, en el departamento del Valle? Allí está nuestra corresponsal Tatiana Portela, vía telefónica. Hola Tatiana, muy buenas noches. ¿Qué se sabe de allí desde todo este contexto con la agenda en la que se mantienen los indígenas, los campesinos, los afrodescendientes, comunidades organizadas en esa exigencia al gobierno nacional para que los atienda? Un saludo para usted y para todos. Un saludo para usted, Tatiana, y para todos nuestros televidentes. Pues bien, lo que hay que señalar es que en estos momentos nos encontramos aquí en el municipio de Dagua, departamento del Valle del Cauca, desde donde en el corregimiento de La Delfina ya se encuentran comunidades indígenas de diferentes departamentos como el Chocó, de Nariño, de Putumayo, Antioquia y de Valle del Cauca, entre otros. Están realizando una sesión en donde van a, digamos, a dar todas las directrices de lo que será esta gran minga nacional. Ellos han hecho un llamado a departamentos como Arauca, Casanare y lo que tiene que ver con todo el Meta y Tolima para que se unan a esta movilización, a esta gran minga nacional por la defensa de la vida y el territorio. Pero frente a las últimas declaraciones incluso del mismo gobierno del presidente Iván Duque, frente a que no podrán dialogar con las comunidades hasta que no se quite la presión, así lo han llamado ellos, la presión que tienen las comunidades sobre el gobierno nacional, no dialogarán. Esto lo que provocó es de manera inmediata reacciones por parte de los mingueros, que han dicho que la presión la están sufriendo ellos, la presión sobre los líderes que están siendo amenazados, sobre los líderes, sobre los más de 600 líderes que han sido asesinados en los últimos 3 años, sobre la presión del confinamiento al que están siendo sometidos estas comunidades y por supuesto de la presión de no poder implementar los acuerdos de paz, que era un alivio humanitario. Ellos siguen exigiendo la presencia del presidente Iván Duque en el territorio. A eso hay que sumarle lo que usted ya decía o lo informaba anteriormente, y es que el día de hoy no se pudo llevar ninguna mesa de diálogo con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, porque esta asistió a
a un Consejo de Seguridad en Popayán, precedida por supuesto por el ministro de Defensa y por las fuerzas militares. Lo que dice la comunidad indígena es que le preocupa esta reunión de último momento frente a las últimas 24 horas, lo que ha pasado en el territorio del departamento del Cauca, donde se ha podido presenciar el sobrevuelo de varios helicópteros haciendo llamado a una supuesta desmovilización, lo que también es una clara estigmatización frente al movimiento social y popular que se desarrolla o que ya lleva 15 días en Minga, y adicionalmente frente a la nueva incursión de varias fuerzas armadas, incluso del Escuadrón Móvil Antidisturbios en el departamento del Cauca, perdón. Lo que ellos insisten es que este Consejo de Seguridad también es un SOS frente a la represión que se puede presentar en los próximos días, debido a que no se pudo llegar en ningún acuerdo con el gobierno nacional frente a un tema fundamental, y son las garantías de la protesta social. Finalmente, lo que hay que señalar es que entonces el día de mañana seguirán llegando varias comunidades indígenas. Aquí está el departamento del Valle del Cauca, más exactamente hacia el corregimiento de La Delfina, en donde están ya hoy acampando y donde se está realizando, como ya lo he mencionado, una reunión entre consejeros, entre mayores y líderes campesinos y afrodescendientes. Gracias, Tatiana, por entregarnos esta información. Así finaliza esta jornada en un punto de esta minga social, que es el suroccidente de Colombia, Valle del Cauca, el municipio de Dagua. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Daniel García Peña Jaramillo, profesor universitario, historiador, periodista político, con nosotros desde Bogotá. Hola, Daniel, un placer y muy buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Daniel, iniciaron hace 15 días, en promedio eran entre 13 y 15 mil mingueros, son parte, la mayoría de ellos, indígenas, campesinos, afrodescendientes, van más de 300.000. ¿Hasta dónde llega el músculo de esta movilización social? Yo pienso que aquí estamos viendo lo que es una experiencia de una larga historia de luchas, de un acumulado que estamos viendo de cada vez más fuerte, y que efectivamente lo que se ha dado no solamente su consolidación y su capacidad de mantenerse, sino también su capacidad de crecer y de que otros en otras regiones del país se suman a su causa, y por eso yo pienso que lo que estamos viendo es una etapa aún de mayor desarrollo, de mayor potencia del movimiento indígena colombiano. Eso es parte tal vez de la certeza que tienen en mantenerse allí en esos lugares que se ha escogido para no moverse hasta que llegue el presidente de Colombia. ¿Usted cree que lo lograrán? Yo creo que tarde o temprano me toca irse. Aquí estamos viendo de alguna manera un pulso entre el gobierno y el movimiento indígena, que por un lado no es la primera vez. El movimiento indígena lleva años en esta clase de intentos de búsqueda de soluciones, pero el gobierno de Duque es inexperto, está apenas estrenando el manejo de estos sectores, está conociendo, y creo que desafortunadamente ha cometido muchos errores buscando, por ejemplo, acuerdos con los gobernadores sin ir directamente a hablar con los indígenas, cosa que no solamente no resuelve los asuntos de por medio, sino que al contrario lo que hace es generar mayores obstáculos. De tal manera que yo veo que aquí estamos viendo un pulso. El gobierno dice que primero los indígenas deben levantar el bloqueo para que se pueda entrar al diálogo y eventualmente ir el presidente, pero es exactamente lo contrario de lo que están exigiendo los indígenas. Y yo creo que si la historia nos sirve para algo, pues veremos que tarde o temprano el gobierno le tocará ceder. Hoy la ONI, la Organización Nacional Indígena de Colombia, emitía un comunicado muy sentido, parecía realmente escrito no desde ninguna objetividad política, sino desde la entraña misma del corazón. Ellos han dicho esto: hoy muchos colombianos se quejan por las difíciles condiciones de un par de semanas, causadas por el bloqueo de la vía panamericana. Piensen en las condiciones a las que nos hemos visto sometidos durante años, debiendo elegir entre el desayuno o el almuerzo, mientras nos disparan por una guerra que no es nuestra. Enterramos a nuestros muertos sin entender las razones de su despedida. ¿El fondo, Daniel, de este asunto es la tenencia de la tierra en Colombia? Es sin duda un tema fundamental.
Pero creo que lo que también está mostrando el movimiento indígena, campesino y afro del occidente colombiano, es que está llamando y está conectándose con el país en su conjunto. De alguna manera la causa justa, histórica por la cual están luchando, pues tiene mucha simpatía en las ciudades, en el país, y creo que una de las grandes fortalezas del movimiento indígena ha sido su capacidad de impactar en la opinión pública, de tener también la posibilidad de que en los sectores urbanos, estudiantiles, intelectuales, puedan de alguna manera también incidir sobre el gobierno y sobre el Congreso. De tal manera que no es una causa solo de los indígenas. Y vemos que en ese sentido estamos en una etapa de movilización social en Colombia, en la cual, por ejemplo, recordemos al final del año pasado, el movimiento estudiantil, los estudiantes que lograron sentar a Duque. Duque al comienzo no quería sentarse con ellos, finalmente le tocó sentarse con ellos, en gran parte porque se conectaron los estudiantes con la opinión pública, entendió la gente que la causa de la educación pública es una causa justa, legítima, en el bien del país, y por lo tanto esa presión de la opinión pública fue lo que eventualmente también llevó a Duque en su momento a ceder y sentarse y pactar efectivamente con los estudiantes. Creo que ahora con los indígenas, campesinos y afrodescendientes del suroccidente pasa algo parecido. Creo que el país empieza a despertar, a reconocer que efectivamente se trata de reclamaciones legítimas, justas, de situaciones mínimas, de condiciones básicas de incumplimiento de la Constitución y la ley en materia de derechos humanos y demás, que hacen que la causa también sea percibida y entendida como una causa justa y legítima, lo cual, como digo, aumenta la presión sobre el presidente Duque y su gobierno. Y a propósito del presidente Duque y su gobierno, Daniel, me queda algo por preguntarte, y son sus más cercanos colaboradores, la ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, con las declaraciones desafortunadas de este fin de semana, pero sobre todo las del ministro de la Defensa, que los tilda de terroristas, de estar infiltrados por el Ejército de Liberación Nacional, por disidencias, por secuestradores. Les ha dicho todo cuanto se ha ido sumando gobierno tras gobierno a una movilización de este carácter a nivel, tal como la hemos visto, digamos, durante estos días de la minga indígena y social. ¿Qué tanto ayudan o qué tanto hacen o no hacen los más cercanos colaboradores del presidente Duque? No hacen, lo que hacen más difícil la situación, porque lo que están haciendo es repitiendo viejos libretos, y de esto también es una larga historia de estigmatización, de criminalización de la lucha social en Colombia, y en particular con la causa indígena, que pues como decía ahora, no es la primera vez. Las marchas pues, de esta etapa reciente, si se quiere, empezaron en el gobierno del presidente Samper, por allá en los años 90, las primeras mingas que se hicieron en su momento y los primeros acuerdos a los cuales se llegaron en su momento con el gobierno. Pero lo que pasa en Colombia es que cada gobierno llega y desconoce lo que han hecho los gobiernos anteriores. En ese momento fue Pastrana que desconoció lo que había pactado el gobierno de Samper, y hoy lo que estamos viendo es que el gobierno de Duque tampoco quiere reconocer o hacer cumplir los acuerdos, las promesas que se habían hecho en el gobierno anterior del presidente Santos, de tal manera que estamos ante unas viejas prácticas de desconocimiento del movimiento indígena y de peligrosa estigmatización, porque sabemos que en Colombia señalamientos de esa naturaleza, pues desafortunadamente en muchas ocasiones terminan en muertos. Terminan con mayor nivel de vulnerabilidad de las víctimas que se movilizan. Eso lo hemos visto también históricamente en Colombia. Daniel, gracias por ese análisis. Un placer y muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en noticia a los Estados Unidos, la Casa Blanca reconoce los Altos del Golán como territorio de Israel. La estratégica zona ubicada en Siria genera reacciones en cadena. La decisión desde Damasco, la acción es calificada como un ataque flagrante a su soberanía e integridad territorial. Se han pronunciado, ¿por qué decimos que en cadena? Bueno, miren ustedes, Rusia, Turquía, Líbano, Unión Europea, Liga Árabe, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia.
En noticia, los Estados Unidos con una nueva decisión unilateral en respaldo a la ocupación israelí. Este lunes el presidente Donald Trump reconoció a los Altos del Golán, territorio sirio, como parte de la soberanía de Israel. ¿Cuáles son las reacciones? ¿Qué significado hay detrás de esa decisión? Lo vemos a continuación. Desde la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos firmó un acuerdo sin fundamento legal, luego de recibir al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. En medio de una rueda de prensa, dio a conocer el reconocimiento de soberanía israelí sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel desde 1967. Tras conocerse la proclama, las reacciones fueron inmediatas. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria se ha catalogado la decisión de arbitraria e irresponsable que ofrece apoyo a las acciones violentas de la ocupación israelí. Desde Rusia, la vocera de la Cancillería, María Zaharova, manifestó que tal decisión viola los acuerdos del Consejo de Seguridad de la ONU, resaltando la ilegalidad de la decisión de Israel. Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina fijó posición sobre la legitimidad tanto de Jerusalén como del Golán, las cuales solo deben ser determinadas por el pueblo sirio y palestino. En la misma sintonía reaccionaron la Liga Árabe y la Unión Europea. Sus representantes expresaron que la decisión de Trump es una violación al derecho internacional, mientras que para Turquía, Líbano y China, este reconocimiento representa un claro abuso a la soberanía siria, como la normativa establecida en las Naciones Unidas en 1981. Los Altos del Golán es una meseta extendida entre los límites del Líbano, Jordania, Siria e Israel. Es un territorio que sufrió la ocupación israelí durante la Guerra de los 6 Días en 1967, autoanexado por Israel en 1981, calificado además por el Consejo de Seguridad de la ONU como territorio ocupado por Israel mediante las resoluciones 242 y 338. Se trata de una proclamación fuera de toda legalidad, anunciada por Donald Trump en vísperas de las elecciones parlamentarias israelíes, lo que podría ser un momento clave para ofrecer el respaldo al primer ministro Netanyahu, quien enfrenta una investigación judicial por soborno, fraude y abuso de confianza, un proceso que parece caer sobre el primer ministro israelí y su futuro político. Ahí están los hechos, parte del contexto que analizamos de inmediato con Pablo Jofré, periodista, escritor chileno, nos acompaña desde Santiago de Chile, es analista internacional, muy conocedor de los asuntos de Oriente Medio. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Tatiana, buenas noches. ¿A qué crees que se debe esta decisión que toma el presidente Donald Trump? Hay varios hechos sobre la mesa a nivel internacional, a nivel interno, por supuesto, en Israel, a nivel interno en los Estados Unidos, para quedar bien con el sionismo y parte de la mayor derecha republicana, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu visión acerca de ello? ¿Por qué crees que ha tomado esa decisión hoy? Efectivamente son varios elementos, Tatiana. Uno tiene que ver con elecciones parlamentarias en Israel, que se adelantaron, son ahora el 9 de abril, donde Netanyahu y su partido y aquellos aliados de Netanyahu van por un quinto periodo, y le interesa, por tanto, tener en ese plano una figuración, un efecto comunicacional y un efecto político que le pueda dar ante el electorado más duro, que en general es casi toda la sociedad israelí, le pueda dar los votos necesarios para poder aspirar a esta quinta magistratura. Entonces hay un plano político electoral, hay un plano también en vista a lo que es las propias situaciones que está viviendo Netanyahu, y que lo decía en la nota, ¿no? Acusaciones de corrupción, abuso de poder, fraude, así dado por la propia justicia israelí, por la policía de esa entidad, diciendo que Netanyahu está involucrado en ese abuso de poder a partir de su papel y su características como líder, no solo del principal partido de la derecha israelí, sino como primer ministro del régimen israelí. Hay otro plano que tiene que ver con estrechar la alianza con Estados Unidos, en momento que crónicamente en Estados Unidos se hace en esta fecha la conferencia anual del Comité de Asuntos Estadounidense-Israelí, lo que se conoce como el AIPAC, por sus siglas en inglés, ¿no? Que es el lobby sionista. Se hace en estas fechas donde los primeros ministros israelíes acuden a Estados Unidos, donde dan una locución, donde son parte del programa,
como también lo es el presidente de los Estados Unidos, sin excepción. En general, los presidentes norteamericanos y los primeros ministros de Israel están presentes en esta reunión anual del Comité de Asuntos Públicos estadounidense-israelí, y donde dan a conocer la alianza que tienen, los pasos que van a dar para estrechar aún más esa alianza, y suele darse algún tipo de noticia, una noticia bomba en este caso, como es el que Estados Unidos, en función de ninguna facultad, de ninguna legalidad internacional, saca un decreto de soberanía para reconocer la soberanía de los altos del Golán ocupado para Israel. O sea, y te digo sin ninguna legalidad, porque no hay nadie que pueda reconocer que hay legalidad, que está sujeto al derecho internacional, lo que está haciendo Donald Trump en este momento. Eso, Pablo, no solo de por hecho, la resolución. Exactamente, eso resulta ser lo más paradójico, es que carece de toda legalidad. De hecho, Naciones Unidas también lo recuerda. Hay una decisión, una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por eso se pronuncian tantos organismos multilaterales, pronuncia la Liga Árabe y todas estas naciones que ya contábamos. Entonces, ¿a Israel de qué le sirve esto? ¿Para qué es? Y yendo, digamos que un poco más allá, no sé si también tiene un tono de, habría que analizarlo, un tono de venganza en contra de Siria por el fracaso de Estados Unidos en la lucha antiterrorista en ese país. Hay que tener claro, Tatiana, de que a Israel y a Estados Unidos le importa nada la legalidad internacional. No le importa lo que diga el mundo, no le importa lo que digan las Naciones Unidas, y cuando son elementos, son decisiones, son resoluciones que tocan a Israel, que tocan a Estados Unidos, de inmediato saltan de sus asientos y dicen: nos retiramos de los organismos internacionales que están criticando. Así ha sido con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se retiraron el año pasado los dos por acusaciones de Estados Unidos a este Consejo de que se estaba atacando a Israel en temas de derechos humanos. Se han retirado de la UNESCO, cuando esta organización internacional ha reconocido que en el tema de la explanada de las mezquitas en Al-Quds, en Jerusalén, se está judaizando esa zona en función de la expansión israelí y sionista en la zona. Es decir, Israel, ¿por qué lo hace? Simplemente porque sabe que cuenta con la impunidad y la complicidad de Estados Unidos en cualquier decisión, por muy ilegal que ésta sea. Lo hace porque lo quiere hacer, porque es una demostración de fuerza interna y externa, y porque al mismo tiempo es una muestra para un grupo de países, de movimientos y organizaciones muy importantes, sobre todo en los últimos 8 años, que es lo que se conoce como el eje de la resistencia, conformado por Irán, por Siria, por Irak, conformado por el movimiento Hezbollah, por milicias palestinas, que han dado pie a la recuperación de gran parte de la soberanía de Siria, y al mismo tiempo se encuentran en las fronteras de la Palestina histórica, en las fronteras de los altos del Golán ocupado, y eso para Israel significa indudablemente una amenaza para su concepto de expansión y del Gran Israel. De ahí que tome esta decisión y lo encubra bajo el concepto de la defensa de Israel, cuando bien sabemos que es una falacia, porque en general el país agresor, la entidad agresora, el régimen agresor ha sido permanentemente Israel. Pues bien lo dice Naciones Unidas, es que es la nación ocupante. Israel es el ocupante de los altos del Golán. Gracias, Pablo, por ayudarnos a entender lo que esto significa, porque lo que se prevé es, ante el anhelo de la población, es de paz, todo lo contrario. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Gracias también a todos ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @esnoticiatelesur, @TatianaTelesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.